Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a proceder en este video a enseñar cómo graficar vectores en forma polar y en forma cartesiana. Procedamos. Tenemos acá, vamos a graficar en forma polar estos tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. De acuerdo a lo que veíamos en la guía, el primer paso es marcar el ángulo. Entonces voy a tomar mi transportador, lo voy a colocar aquí en la mitad, voy a ubicar muy bien el transportador para que el 0 me coincida con el eje X y el 90 con el eje Y voy a trazar la marquita del ángulo. Importantísimo, el ángulo lo vamos a medir desde acá. Aquí a la derecha siempre va a ser 0. Listo, no importa el número que aparezca ahí, este va a ser nuestro 0. Voy a colocar la marca de los tres ángulos. El primer ángulo es 70 grados, 215 y 320. Entonces, a partir de acá cuento 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Voy a colocar aquí la marquita de 70. El de 215, si seguimos contando, 90, 100, 110, bueno, acá tenemos 180, 190, 200, 210, 215, la marquita 215 me da acá. Y el ángulo de 320, tenemos 0, 90, 180, 270, 280, 290, 300, 310 y 320. Entonces aquí coloco la marquita. Coloqué las tres de una sola vez para optimizar el tiempo en el video. Una vez que tengo las marquitas voy a trazar las líneas guía. Sobre estas líneas se va a construir el vector. Entonces coloco mi regla y voy a trazar líneas guías. Las puedo hacer larguitas, aunque las pueden hacer ustedes suavecitas en lápiz. Esta es la línea de los 70 grados. Esta línea, con mucha delicadeza, va a ser la línea de los 215 grados. Y esta línea va a ser la línea de los 320 grados. Una vez que tengo las líneas guía, voy a proceder a medir el tamaño del vector. Ahora sí vamos a coger individualmente. Mi vector A mide 5 centímetros. O sea que sobre la línea de 70 grados, ubico mi escuadra, ubico el 0 en la parte inferior y voy a colocar las marquitas de los 5 centímetros. A veces no es necesario colocar las marcas, pero las voy a colocar para que ustedes las vean. Entonces la marca de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4 y de 5. Y en este punto termina mi vector. Voy a trazar las marcas de los otros vectores. El vector B, el del ángulo de 215 grados, se encuentra a 6 centímetros. Entonces voy a ubicarme, ya saben, me puedo ubicar en cualquier número y a partir de ese comienzo a contar. No hay problema el número. 1, 2, 3, 4, 5, este mide 6 y 6 centímetros. Y mi último vector mide 4 centímetros. Sobre la línea uno, 2, 3 y 4 centímetros. Ahí tengo la marca de los 4 centímetros. Y el último paso es proceder a dibujar el vector. Vamos a dibujar el vector. Vamos a utilizar un color un poquito más oscuro para que se vea el vector. Y dibujamos el vector. Entonces mi vector A, mi vector de 5 centímetros va a ser este. Y al final le coloco la cabeza pequeña, que lo va a hacer grande para exagerarla, pero la cabeza es pequeñita, y le coloco su nombre, vector A. Mi vector B, que va a ser este de acá, hasta los 6 centímetros que marqué, que es este. Hago la cabeza. Y el vector C de 4 centímetros es este. Entonces ustedes en un mismo plano cartesiano
pueden ubicar varios vectores, que es lo que van a hacer en el taller. En el mismo plano cartesiano van a ubicar 5 vectores para ahorrar papel. Y acá tengo el vector C. Esa es la representación polar de nuestros vectores y así se dibujan. Ahora, yo podría escribir la representación cartesiana de estos vectores, decir cuánto mide este vector en forma cartesiana. Lo voy a hacer únicamente con el vector B. Para medir ese valor, lo que hacemos es que a partir de la cabecita del vector, nosotros vamos a prolongar la línea horizontal y vamos a mirar en dónde está cruzando el vector. Acá me está cruzando en menos 3,6. Y la vertical la prolongamos hacia el eje X. Y ese valor me daría más o menos menos 5. Entonces yo puedo decir que mi vector B en coordenadas cartesianas lo puedo escribir después de que lo he medido. Yo puedo escribir que mi vector B en coordenadas cartesianas tiene las componentes menos 5 centímetros en X y en Y vemos que está en menos 3,6 más o menos. Menos 3,6 centímetros en Y. Y yo podría hacer eso también para el vector A y para el vector C, mirando las componentes. Así a ojo de pájaro, diríamos que la componente horizontal sería como 1,8 y la vertical como 4,8 para el vector A. Y el vector C, su componente horizontal sería más o menos 3,1 y la vertical sería, prolongándolo, menos 2,7. Ustedes pueden verificarlo después en sus ejercicios. Entonces, los vectores en forma polar se grafican primero ángulo, después la línea guía y sobre la línea se cuenta el vector. Vamos a repetir este procedimiento en los 5 ejercicios que ustedes van a hacer. Ahora vamos a proceder a graficar vectores en forma cartesiana, que es mucho más rápido, es mucho más sencillo. Listo. Ahora vamos a proceder a graficar 3 vectores que están representados en forma cartesiana. La forma cartesiana es la forma normal donde nos dan solamente la punta, el lado final del vector, la cabecita del vector, la ubicación de esa cabecita. Entonces tenemos dos componentes, una componente A, que es la componente horizontal, y una componente B, que es la componente vertical. Entonces el primer vector es D, tiene componente menos 4 en X, 6 en Y. El vector E, que tiene componente 0 en X, 5 en Y. Y el vector F, que tiene componente 3 en X y menos 4 en Y. Para graficar, simplemente vamos a ubicar esos puntos que me están hablando ahí, X, Y, y voy a colocar esos puntos y ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces vamos a comenzar con el primero, el vector D, menos 4,6. Entonces me voy a ubicar en menos 4 en X, que está acá, y me voy a ubicar en 6 en Y, que está acá. Voy a prolongar las líneas hasta que se intersecten. Entonces el punto vertical lo voy a prolongar hacia acá y el horizontal, que es menos 4, lo voy a prolongar hasta que se intersecten. Y en este punto de intersección iría la cabeza del vector. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar nuestro vector. Entonces el vector D va desde el origen, desde el punto 0, 0, hasta donde se intersectan estas dos líneas. Si ustedes trabajan en hoja milimetrada es mucho más sencillo, o si no en hoja cuadriculada no hay problema. Hago la cabecita al final y ese sería mi vector D. Listo, vamos a dibujar el vector E. El vector E tiene componente 0 en X y 5 en Y. 0 en X quiere decir que no se encuentra en ningún número de X, se encuentra en el origen.
Y 5 en Y quiere decir que subo 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que el punto de intersección es este. Este vector está trazado sobre la vertical. Entonces voy a hacerlo aquí. Voy a reteñirlo. Mi vector E estaría aquí. Y la cabecita del vector queda aquí. Voy a exagerar la cabecita, aunque las cabezas deben ser pequeñas. ¿Listo? Y el tercer vector me dice que es el vector 3 menos 4. 3 unidades en X. Marco las 3 unidades en X. Y menos 4 unidades en Y. Entonces Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 unidades en Y. Prolongo las líneas para poderlo graficar. Prolongo esta. Prolongo esta y en este punto va la cabeza de nuestro vector F en este caso. Entonces voy a dibujar ese vector F a partir del punto, cuadro y este es mi vector F. Siempre los vectores llevan una flecha en su cabecita para indicar que son magnitudes vectoriales. De esta forma dibujamos los vectores en forma cartesiana. ¿Qué ventaja tiene? Que no hay que usar el transportador, simplemente ubico la componente horizontal, la componente vertical, prolongo y trazo el vector. Ahora, yo puedo escribir la componente de estos vectores en forma polar. Este vector menos 4, 6 está en forma cartesiana, lo puedo escribir en forma polar. ¿Cómo? Pues para medirlo en forma polar debo medir el tamaño del vector y medir su ángulo. Entonces para eso vamos a usar una reglita. Yo voy a medir ese vector a ver cuánto mide. La medición no se puede sacar de las coordenadas, aunque ya vamos a mirar que analíticamente podemos aplicar el teorema de Pitágoras, pero en realidad lo que voy a hacer aquí en este momento es gráficamente medirlo. Coloco aquí, voy a colocar aquí el número de referencia como el 0, aquí. Voy a contar las unidades a partir de acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 milímetros. O sea que ese vector mide 7,3 centímetros. Lo voy a escribir acá, al lado de su equivalente. 7,3 centímetros es el tamaño de ese vector. Y para medir el ángulo debo usar un transportador. Entonces coloco el transportador como lo hemos visto en la primera parte, lo ubico bien, que aquí me queden los ceros y el 90 y comienzo a contar desde acá. Importantísimo, siempre los vectores en forma normal se cuentan desde el eje X positivo en el sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, es decir, hacia arriba. Vamos a contar a ver qué ángulo forma este vector. Acá es 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124 grados. Es decir que este vector está formando un ángulo de 124 grados hasta acá. A veces uno suele marcar el ángulo acá, hace un arco y escribe 124 grados. Cuando son muchos vectores, pues no hace uno eso ahí, sino que lo coloca aquí a un ladito. Entonces mi vector D mide 7,3 centímetros y tiene un ángulo de 124 grados. Es el mismo vector, sino que acá está representado en forma cartesiana, en componentes, y aquí está representado en forma polar, tamaño, ángulo. Por ejemplo, nos queda muy fácil saber cuál es la componente del vector E. El vector E está sobre el eje Y, mide exactamente esas 5 unidades, y el ángulo que está formando respecto al eje X es 90. Entonces yo podría decir que el vector E es un vector de
5 centímetros en un ángulo de 90 grados. Y el vector F, si yo miro el ángulo, está después de los 270, 0, 90, 180, 270. Yo podría medir el ángulo y el tamaño. Eso los dejo para que ustedes lo puedan verificar. Entonces ya con este video guía, ustedes saben cómo realizar su taller, ya tienen las herramientas para poderlo hacer en hojas milimetradas, en hojas cuadriculadas, en caso de que no tengamos milimetrada ni cuadriculada, en hoja blanca. Aunque ustedes se van a dar cuenta que es mucho más sencillo el trabajo en hojas con cuadrícula, porque me permite medir mucho más fácil. Espero que tengan un buen día y que puedan desarrollar las actividades sin ningún percance.